Listo, Ricardo, entonces ya tienes la palabra para que le demos inicio. Por favor, vamos a estar pendientes también de la conexión que van a tener los estudiantes todo el tiempo. Listo. Dale, Ricardo. Sí, sí, buenos días para todos. ¿Ya? Confirma, ¿se escucha bien, por favor? Sí, está bien. Sí, bueno, es que hay problemitas del audio. Eh, bueno, la idea para hoy es iniciar en forma con el contenido de la guía, ¿cierto? La que ustedes ya tienen, ya la semana anterior la expliqué pues la estructura, los contenidos que tienen, algunas partes de las actividades de ciencias naturales, los profes también dieron algo relacionado con lo de ellos, artística de educación física. Entonces se supone que ya usted debe haberle dado una revisión inicial al contenido, ¿cierto? Entonces, digamos que empieza como lo más, lo primero que es como lo menos complejo, pero igual requiere atención y pues ya los profes ahí van a estar pendientes de observando pues la actitud de ustedes y pues de todos en general y vamos a estar haciendo unos momentos de evaluación, digamos así, oral, a ver cómo vamos en esa atención y concentración. Antes de iniciar con la guía, quiero hacer un comentario, ya que estamos aquí en la conferencia, un comentario breve sobre las actividades. Eh, pues revisando lo que se entregó de la guía anterior, la 4. Pues al profe le consta pues, que la orientación, la explicación que se dio ese tema pues, del tema anterior de Herencia y Mendel, pues fue muy completo, muy claro, con el contenido en la guía, lo que decía ahí, y se les hizo la aclaración sobre unas situaciones que habían ocurrido con creo que la actividad de pre, bueno, que estaba como incompleta, se les aclaró todo eso. De todas maneras, pues algunos, pues pareciera como que algunos de los muchachos del ciclo 4 están como un poquito como dormidos o como que no están atentos, porque en ese ejercicio particularmente respondieron la pregunta pues como si no se les hubiera dicho nada, ¿cierto? Entonces pues ahí complicado el asunto. El segundo, con respecto que algunos han dicho que me falta la actividad, de la nota de la forma parcial y todo eso. Yo les diré simplemente que cuando usted envía las actividades y le llega su mensaje de recibidos, porque pues obviamente llegó bien. Y lo que se reporta en este caso con el informe parcial es de lo que, en el caso mío, es lo que yo verifico en mi correo que tengo ahí. Si no me aparece ningún archivo suyo, simplemente entonces yo no pongo nota porque no encontré nada. Entonces, usted, pues, digo yo, si usted evidentemente la envió, pues de pronto surgió algo que no, pues no sabemos qué puede pasar ahí, entonces usted debe, pues si quiere, pues escribir, pero haciendo un registro de, evidentemente, en su correo de cuándo lo envió o la evidencia que lo envió, pues para verificar, ¿cierto? Porque todas esas Ricardo, cosas pueden pasar, pero sí, Ricardo, por acá me dicen que si profe. le puedes subir un poquito de volumen. Yo creo que te escucha bien, creo que sí, No, no, sí se escucha bien, sino que me dicen que un poquito bajo. un poquito bajo. Pero dale, dale, continúa. Bueno, pues yo lo veo hoy todo al toque, pero bueno, entonces les decía, eso, con esos jóvenes, vea, el tema pasado era complejo, y sin embargo con la explicación que se dio, pues nos tenemos como un poquito como confundidos. Y de todas maneras resolvieron las actividades así como supuestamente las entendieron, o sea, de la manera no muy adecuada. Pues usted tiene la opción, si no comprende algo, de escribir un correo electrónico, entonces ya tengo duda en tal punto, me lo puede explicar, entonces de alguna manera pues busca la posibilidad de explicar, ya sea citar una conferencia o por correo electrónico, ¿cierto? Entonces la cuestión es que nosotros les damos a ustedes todas las opciones para que
teniendo en cuenta pues, esta situación de la virtualidad, para que usted alcance la comprensión de los temas, pues ya después de estas sesiones, ya depende de usted pues que haga las cosas como debe ser y que las haga bien hecho, listo. Empezó con eso y recuerden también que falta la nota de esta guía que están trabajando, que es la guía 5 y de la próxima. Falta todavía esas por evaluar. Bueno, ya habiendo dicho eso, entonces ahora sí procedamos. Entonces, como les dije, yo asumo que usted ya leyó, ya revisó el contenido de la guía que les presentamos la semana anterior. Entonces vamos a concentrarnos en eso. Entonces vamos a mirar lo siguiente. El profe me confirman si se ve bien la... Voy a compartir aquí, voy a poner la guía. Sí, ya. Sí se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Listo, muy bien. Jóvenes, una sugerencia. En este tema, así como en el anterior también, de la guía 4, lo que se vaya explicando, porque pues con las gráficas o lo que se vaya trabajando de pronto en la herramienta que hemos manejado, entonces se les recomienda que tome nota de lo que se va explicando, se va escribiendo. Porque igual pues aquí se le explica, es como en el salón ustedes, que se le habla, se escribe en el tablero, pero se toma nota en el cuaderno para tener el registro ahí de lo que explicaron, lo que usted les explicó, para después cuando vaya a repasar o a hacer las tareas o lo que tenga que hacer las actividades, recuerde pues lo que explico con los apuntes que tomó, entonces lo mismo, para que no se le olvide pues lo que se le entonces en la videoconferencia. Bueno, entonces aquí estamos trabajando la guía número 5, ya después lo vimos. Perfecto. Entonces vamos a mirar aquí. Entonces aquí decía, como les había dicho, este tema de la guía 5 también es de con similar a lo de la anterior guía, la que ya trabajamos, pero desde otro enfoque. Esto es más como más de célula y principalmente de aquella molécula que mencionamos con frecuencia, que se llama ADN. Tiene que ver también con todo eso de la herencia, cromosomas y todo eso. Pero ya más enfocado en la estructura y en unos procesos que se realizan a nivel celular. Entonces vamos a empezar así. Yo voy a ir recorriendo la guía por partecitas de esto primero, que es como lo más sencillo, digámoslo así. Vamos a ir leyendo aquí, les voy a dar unas agrupaciones y entonces en algunos momentos pues los profes me colaboran ahí asignando o eligiendo un compañerito para que nos responda alguna pregunta. Hay que seguir mirando a ver si verificando si lo que está explicando aquí pues va quedando claro, ¿cierto? Recuerden que tanto las respuestas correctas como las participaciones de ustedes de manera voluntaria No se te está escuchando bien, Ricardo. no. Pues hay un momento en el que no. Bueno, eso es normal entonces. Bueno, aquí aquí dice el título, la molécula de la dengue, ahí falta una partecita. Se te está escuchando muy mal todavía. Todavía se te está escuchando muy mal. Mira, a ver, Se le escucha es bajito, bajito es lo que se le escucha. como muy abogado, como encerrado y muy bajito, sí. Entonces, Pero corregí de lo bajo primero que eso. se le escucha a veces ni se entiende. Sí, exacto. Entonces corregí primero eso, Ricardo, dale, no hay problema. Igual. Gracias, secretario. Ah, sí, secretaria y todo. No, lo que pasa es que aquí en las configuraciones de audio de aquí, pues yo lo tengo todo como a tope, como al máximo, pues, no sé qué puedo hacer. Dale, andar revisando que no hay ningún problema. Pues, tomate el tiempo, pues, pero para que lo revises. Dale, Ricardo, tranquilo. Bueno, Les recuerda a los de noveno 2 que sé que han tenido pues, la cámara, por favor la enciendan, que tal le estoy escribiendo y no me contestan. Entonces,
ya saben el proceder, por favor, para que se vayan comentando. Aura Cristina, Sofía, Luz Noreidi, que ya tiene datos, entonces no sé qué pasa. Profe, listo. Más o menos. Siga revisando, por favor. No, que sí, Sara Bermúdez, Sara Bermúdez que ha tenido cámara, por favor. Wilson, Mateo González, Brian Murillo, Catherine Andrea, Juan Anaya, que ya tiene también conectividad. Bueno, pues ahí me va diciendo a ver cómo vamos con esto. Sí, súper bien el sonido, Ricardo. Sí, pues me va diciendo porque yo aquí hago ajustes, entonces no sé Ya en qué momento será que... mejoró mucho, Ricardo, ahí está muy bien. Excelente, excelente. Sí, bueno, vamos a ver. Listo. Entonces sigamos, a ver, yo vuelvo aquí a donde estábamos. María José de la cámara, por favor. Listo. ¿Se ve bien otra vez? Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces como les decía, aquí el título nos dice la molécula de la herencia y falta una parte que es, pues está al principio, que es el ADN, obviamente, pero bueno, no hay problema. Entonces, como les dije, esta parte del tema de ciencias naturales de esta guía se concentra en esa molécula y unos procesos que tienen relación con la molécula en la célula. Entonces, la primera parte dice, por ejemplo, mencionan el 1870, el bioquímico Friedrich Miescher. Entonces, esta primera parte es una breve, muy breve reseña histórica, ¿cierto? O sea, de dónde surgió. Obviamente, cualquier desarrollo científico, pues uno de los factores más comunes sea que se descubrió o se inventó en un laboratorio. Entonces, estos son científicos, pues que hacen sus investigaciones y obtienen las sustancias o las descubren. Entonces, este señor Meischer estaba revisando el núcleo celular y encontró esta sustancia química, una sustancia química. Y pues analizó sus propiedades y determinó que, pues obviamente primero está en el núcleo, ¿cierto? Se encuentra en el interior del núcleo celular. Determinó que era un material de carácter ácido y que tenía un contenido de fósforo. Entonces, esas propiedades, o sea, estar en el núcleo, propiedades ácidas y que tuviera fósforo, entonces de ahí le asignaron el nombre, ya es que es ácido desoxirribonucleico, o tiene propiedades ácidas, entonces pues del nombre ácido. Y la parte final nucleico, pues porque en el núcleo, la otra partecita la vamos a mirar más adelante, lo de desoxirribo. Bueno, ahora sí vamos a meternos aquí en la estructura. Entonces dice, yo voy a ir repasando aquí esta parte de teoría y luego miramos las imágenes para comprenderlo mejor. Estructura del ADN. Entonces el ADN es una molécula que tiene una estructura muy particular, ¿cierto? Digamos que la gran mayoría o todas las moléculas orgánicas del cuerpo humano están formadas por subunidades, o sea, unas partecitas pequeñas, pueden ser la unión de varios compuestos o varias moléculas se unen ellas y esas subunidades se unen entre ellas, una con otra, y forman el compuesto como tal, ¿cierto? Entonces, primero, dices, el ADN está conformado por subunidades. ¿Eso qué significa?
tenemos la molécula. Ahorita más adelante vemos la imagen para ver cómo está conformada el ADN, pues gráficamente. Si uno lo divide en partecitas, el ADN, entonces cada partecita se llama nucleótido. Aquí lo vemos, nucleótido, ¿cierto? Así se llama. A su vez, si uno toma el nucleótido de manera individual, entonces el nucleótido también está formado por partes, como dividirse la división de la división de la división. Listo. Entonces, ¿cuáles son las partes del nucleótido? Cada nucleótido que conforma el ADN está formado por, básicamente son 3 partes. ¿Cuáles? O sea, tres sustancias. Primero, hay unos compuestos que se llaman azúcares. Según la estructura, las propiedades reciben su nombre. Entonces, el nucleótido del ADN tiene un tipo de azúcar que según la estructura, pues obviamente como son moléculas orgánicas, están conformadas por carbono, que es la base de los compuestos orgánicos. Este azúcar tiene 5 carbonos, una particularidad. Y el nombre que recibe, recordemos que según la estructura reciben varios nombres los azúcares. El nombre que recibe es desoxirribosa. Ese nombre lo recibe de acuerdo a la estructura que tiene, ¿cierto? Que si tiene, por ejemplo, otro oxígeno, otro hidrógeno, entonces, o uno menos, entonces se le da el nombre. Entonces así se llama el azúcar, desoxirribosa, el azúcar que contiene los nucleótidos. Listo. Digamos que el azúcar es como la sustancia principal del nucleótido del ADN. También tiene un grupo fosfato. ¿Qué indica grupo fosfato? Una molécula, un compuesto que contiene obviamente el elemento fósforo, por eso se llama fosfato. Y la otra parte del nucleótido es una base nitrogenada. O sea, estos nombres que tenemos aquí son dados de acuerdo a sus propiedades o estructura y también por los elementos que contiene. Entonces, por ejemplo, el azúcar contiene carbono, el grupo fosfato contiene fósforo y la base nitrogenada pues obviamente contendrá nitrógeno. Esos digamos que los elementos principales de la estructura de estas tres. Entonces, repito, nucleótidos, las unidades que conforman el ADN y cada nucleótido del ADN está formado por un azúcar de 5 carbonos. Todos los nucleótidos tienen esa misma azúcar, 5 carbonos, se llama desoxirribosa. Un comentario con respecto a esto. Ahorita hemos dicho, se le llama, el ADN es ácido desoxirribonucleico. Entonces dimos ácido porque tiene características ácidas. Nucleico porque encuentra el núcleo. Y esa partecita desoxirribo tiene que ver con el azúcar que contiene, que lo vemos aquí, desoxirribosa, ¿cierto? Desde ahí fue donde surgió el nombre de la molécula de ADN. Bueno, entonces decía, tiene esas 3 sustancias que están unidas una con otra. Tienen un orden particular, obviamente, porque en ese orden es que deben estar pues, para darle estabilidad a esta molécula, a la molécula del ADN. Bueno, dice los 4 nucleótidos del ADN. Entonces, ojo con esto. Dije que las unidades del ADN son los nucleótidos, ¿cierto? Y que cada nucleótido está formado por una desoxirribosa, azúcar de 5 carbonos, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Eso es para todos. Sin embargo, o sea, todos tienen en común las 3, pero se diferencian estos nucleótidos por la base nitrogenada, esta partecita, la base nitrogenada, ¿cierto? ¿Por qué? Aquí lo podemos ver, los 4 nucleótidos del ADN tienen el mismo grupo fosfato de azúcar, lo que les acabo de decir. Todos tienen el mismo grupo fosfato y la misma azúcar, o sea, desoxirribosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia son las bases nitrogenadas. Entonces, si estamos hablando de que difieren las bases nitrogenadas, aquí nos mencionan 4 nucleótidos, ¿cierto? Listo, entonces vamos a hacer una primera preguntita aquí. Voy a hacer la pregunta y el que quiera responder. Listo, según lo que estamos diciendo y según lo que hemos dicho, lo que he leído y revisado hasta ahora, ¿cuántas bases nitrogenadas tendrá el ADN?
¿Quién nos Profe, dice? yo, Cuando vaya a hablar, por favor, se identifica, muchachos. David Cifuentes. A ver, David, ¿qué dice usted? Son 4. ¿Y por qué dice que son 4? ¿Qué razón lo lleva a deducir eso? David. David. David está por ahí. Profe, no sé. No sé. Bueno, ese es el problema, muchachos, que ustedes cuando respondan algo, ustedes tienen que saber pues que lo está respondiendo. No es que voy a responder esto, a ver si el profesor me dice está bien o si no, listo. O sea, la idea es que comprendamos lo que se está mirando la guía y lo que está explicando el profesor. La respuesta de David es correcta. ¿Quién me dice por qué es correcta? Un otro voluntario ahí. Más temprano. Profe, son 5. Ah, A ver quién está hablando ahí. Ya otra que está Profe, ahí son le está 5. Soy saliendo. Reinaldo Ramírez. Reinaldo, ¿y usted por qué dice que son 5? Por el nucleotido, Nucleótido. ajá, eso, el desoxirribosa, el nitrógeno, ¿cómo es? ¿Cómo es? No, ojo que Nitrogenada. la pregunta fue, ojo, con respecto a lo que hemos dicho hasta ahora, ¿cuántas bases nitrogenadas tiene el ADN? Lo que se ha hecho hasta ahora, o sea, lo que yo he ido explicando, el contenido que tenemos en pantalla. ¿Cuántas bases nitrogenadas? 5. Lo que dijo David es correcto, tiene 4. ¿Y por qué 4? 1, 2, 3 y 4, entonces son esas. Esa broma. Bueno, sigamos entonces que en otro momento haré otra preguntita entonces para mirar a ver cómo vamos. Jóvenes, muy sencillo, porque, o sea, son 4, vea, lo que vemos aquí dice los 4 nucleótidos, entonces uno va devolviendo, los nucleótidos todos son igual, o sea, contienen los mismos elementos, todos los nucleótidos tienen desoxirribosa y tienen grupo fosfato. Y nos están diciendo que 4 nucleótidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? ¿Qué es lo que determina cuántos nucleótidos son? Pues las bases nitrogenadas. Entonces, ¿cuántas son? Son 4. Quiere decir que hay un nucleótido, está formado por una base nitrogenada, otro nucleótido por otra, así sucesivamente hasta que formen las 4. Entonces, vamos a mirar aquí qué tenemos. Dice, las bases nitrogenadas son de 2 tipos. Las bases nitrogenadas se definieron según la estructura también que tienen en dos clases. Unas se llaman pirimidinas. Vuelvo digo, estos nombres, algunos de estos nombres son según la estructura pues, de la sustancia o el compuesto. Son pirimidinas. Las pirimidinas son la timina, esa es una base, la timina y la citosina. ¿Cierto? Entonces, según la estructura, tenemos pirimidinas que son timina y citosina. ¿Cómo se representan? La timina una T mayúscula y la citosina una C mayúscula. Bueno. Y el otro tipo de bases son las proteínas. ¿Cuáles son? Son la adenina y la guanina. Y se representan la adenina una mayúscula y la guanina una G mayúscula. Listo. Entonces las 4 bases nitrogenadas del ADN, ¿cuáles son? Timina, citosina, adenina y guanina. Listo. Entonces, un nucleótido tiene el azúcar, el grupo fosfato y la timina. Otro tendrá azúcar, grupo fosfato y citosina. Otro tendrá con la adenina y otro con la guanina. Entonces, por eso son 4. Bueno, dice, una cadena simple de ADN
el grupo fosfato de un nucleótido se une al azúcar del otro. Entonces ahora vamos a mirar esto rápidamente, este contenido. Ahorita les muestro en la gráfica que pues para que lo veamos más claro que lo que dice aquí. Entonces les dije, las unidades del ADN se llaman nucleótidos. Entonces, como son subunidades, cada nucleótido está unido uno con otro y así sucesivamente. Entonces, el grupo de fosfato de un nucleótido se une al azúcar de otro. Listo. Y así sucesivamente, así es como están unidos los nucleótidos formando la cadena ADN. Entonces dice, esta exposición forma una cadena larga que consta de un esqueleto. Entonces vamos a llamarle, digamos, las partes de la estructura del ADN. Una parte se llamaría esqueleto. El esqueleto es como una estructura que tiene como unas moléculas particulares y que nos dan como la mayor parte de la estructura del compuesto, en este caso el ADN. El esqueleto de la cadena está formado por azúcares y fosfatos, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que el esqueleto que se ilustrará más adelante está conformado por esas dos sustancias, el azúcar desoxirribosa y el grupo fosfato. Bueno, y las bases nitrogenadas se derivan, o sea, se desprenden de ese esqueleto. Entonces, si uno se imagina, por ejemplo, el esqueleto de azúcar y de grupo fosfato, por ejemplo, en forma vertical, imaginémonos eso, entonces hacia los lados, en forma horizontal, estarían las bases nitrogenadas, pues eso dice que se derivan. Listo, ahorita lo vamos a mirar gráficamente. Las bases nitrogenadas se unen de la siguiente manera. Entonces aquí nos dicen adenina con timina y citosina con guanina. ¿Qué significa eso? Significa que según la composición y la estructura de estas bases, las uniones ocurren de esa manera. La base adenina se une con la base timina. O sea, la base de adenina de una cadena se une con la timina de otra y citosina con guanina. Entonces aquí es donde empezamos a hablar de lo que se conoce como bases complementarias. ¿Qué es complementaria? Una base que se une con otra, ¿cierto? Listo, entonces esas uniones, o sea, en forma como horizontal, digámoslo así, esas uniones ocurren, o sea, de una base con otra, de las bases complementarias, por un tipo de enlaces llamados puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno son un tipo de particular de enlaces, pues obviamente que ocurre estando presente el hidrógeno, ¿cierto? Entonces por eso se llaman así. Bueno, entonces hasta ahí esta primera partecita de la estructura del ADN. Nos mencionaron qué unidades forman el ADN, ya dijimos nucleótidos. El nucleótido está formado por 3 elementos. Un azúcar de 5 carbonos, un grupo fosfato y una base nitrogenada. De esos nucleótidos existen 4 clases. Todos tienen el mismo azúcar, el mismo grupo fosfato. ¿En qué se diferencian? En las bases. Una base es la timina. Bueno, sigamos a ver por aquí. Entonces aquí vemos la gráfica, la primera figura nos dice por aquí nucleótido figura 1. Entonces vamos a mirar aquí qué es esto. ¿Qué tenemos aquí? Profe, ¿se ve bien el dibujito? ¿La figura 1 se ve bien? Sí. Sí, listo. Entonces la figura 1 nos está ilustrando las partes que conforman un nucleótido. Entonces, Pero bájala un poquito, por favor. Un poquito. Creo que más. Bueno, esperemos que sea bien. Entonces aquí la figura 1 que nos está ilustrando, el nucleótido, ¿cierto? Recordemos que el nucleótido es cada partecita de la cadena de ADN. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dijimos azúcar de 5 carbonos, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Esos 3 elementos, ¿cómo están unidos? Digamos que el orden correcto, el orden adecuado es grupo fosfato, en este caso está a la izquierda, ¿cierto? Está unido con el azúcar. El grupo fosfato está unido con el azúcar. Y al azúcar se une la base nitrogenada que la tenemos acá, ¿cierto? Entonces ese es el orden.
Grupo fosfato unido a azúcar y el azúcar unido con la base nitrogenada. Recordemos, por aquí más arribita, perdón, yo me devuelvo, hablamos de un esqueleto, ¿cierto? Un esqueleto de azúcares y fosfatos. Entonces, el esqueleto que me refería yo era el siguiente. El esqueleto sería esta parte, el grupo fosfato con el azúcar. Este sería el esqueleto de una cadena ADN. Entonces, generalmente se mira en forma vertical, de arriba a abajo, ¿cierto? Así se ve el esqueleto. Listo. Y esta base, les decía, bases que se derivan. Entonces las bases son como, si el esqueleto está en forma vertical, las bases irían en forma horizontal. Entonces la base está acá. Entonces las bases irían hacia la izquierda o derecha. Esqueleto arriba, abajo y bases izquierda o derecha. Listo. Bueno, y aquí estas líneas que tenemos aquí nos indican los enlaces. A ver, una preguntita aquí rápida para ver cómo vamos aquí con lo que hemos dicho. Esto estoy señalando aquí, estas tres líneas que dice uniones o enlaces. ¿Qué nombre reciben? ¿Quién nos dice? O si algún profe quiere elegir algún compañero y para que responda, está bien. Estas uniones o enlaces que demuestran en la figura 1, ¿cómo se llaman? Según lo que ya mencionamos. A Luz Profe, Noreira. puentes de hidrógeno. ¿Quién habla ahí? Daniela Céspedes. ¿Cómo? Repita, por favor. Puentes de hidrógeno. Exactamente, los puentes de hidrógeno. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ese es el tipo de enlaces que se desprenden de la base nitrogenada, ¿cierto? Listo. Entonces, a ver qué más vemos por aquí. Bueno, esa parte, eso es lo que corresponde a la estructura del ADN, la primera partecita, listo. Aquí simplemente, ¿qué nos mostró? Aquí simplemente lo que nos mostró fue la estructura del nucleótido. Entonces, para que ustedes, para que podamos entender cómo es este proceso del ADN, lo primero que tenemos que entender es cómo está conformado el ADN, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de lo más sencillo, lo más interno, lo más básico, y vamos pasando a lo más complejo. Entonces, ¿qué es lo más básico del ADN? Las unidades llamadas nucleótidos. Entonces, tenemos que tener claro cómo está conformado y en qué orden están unidos estas tres elementos, un grupo fosfato, el azúcar y la base. Listo. Bueno. Muy bien, entonces tenemos, bueno, aquí tenemos otra figura. Nos vamos a ubicar aquí a ver dónde la pusimos. Dice, consta de un esqueleto de azúcares y fosfatos con bases que serían del esqueleto figura 2. Vamos a mirar esa figura, ¿qué quiere decir? La figura 2. La figura 1 es el nucleótido, la figura 2, ¿qué es? Esta figura nos está mostrando, digamos, la 1 nada más mostraba el nucleótido. Aquí ya la 2 está mostrando los nucleótidos en secuencia unidos unos con otros y formando lo que sería la estructura como tal del ADN. O sea, realmente cómo está formada. Entonces vamos a analizarla aquí, esta figura, para que vayamos entendiendo esto. Se observa la ubicación y disposición del grupo fosfato, de nitrogenadas y azúcar desoxirribosa. Entonces aquí ya lo que estamos observando son los nucleótidos unidos, como les dije, ¿cierto? Y cómo se unen. Recordemos, estamos hablando de que los nucleótidos forman una cadena. El ADN está formado por dos cadenas. Entonces vamos a mirar esta gráfica. Dice, dice, por ejemplo, acá yo les decía ahorita que nos imagináramos el esqueleto que tiene grupo fosfato y azúcar como en forma vertical. Así les decía yo, entonces aquí lo tenemos, vean. Lo que estoy señalando aquí con el puntero, no sé si se verá, sería el esqueleto en este caso, pues según la figura de la izquierda, ¿cierto? Entonces aquí vemos, lo que nos representa estos circulitos como blanquitos es el grupo fosfato. Aquí está, aquí. Los circulitos blancos es el grupo fosfato. Y debajo, hacia abajo, tenemos estas en color violeta. Serían las azúcares, ¿cierto? Entonces, ahorita les dije, el esqueleto, que generalmente está en forma vertical, o sea, así se ilustra, está formado por
grupo fosfato unido a azúcar. Entonces, aquí lo vemos, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar y así sucesivamente. El esqueleto, entonces este sería el esqueleto, la cadena de la izquierda. A la derecha está lo mismo, es decir, grupo fosfato, azúcar, grupo fosfato, azúcar, son iguales, ¿cierto? Pero una está a la izquierda y la otra a la derecha. Listo. Esperamos pues que eso vaya quedando claro. Igual ahorita vamos a verificar a ver cómo va la atención a esta explicación. El esqueleto, tema que es esqueleto de la izquierda, en forma vertical, grupo fosfato de azúcar, unidos entre ellos, véalo aquí. Esta línea de color negro nos muestra la unión entre el grupo fosfato y el azúcar. Ahí está. Lo mismo a la derecha. Ahora bien, les decía, si el esqueleto está en forma vertical, entonces dice, se deriva del esqueleto de las bases nitrogenadas. ¿Qué significa se deriva? También podemos decir se desprende, ¿cierto? O sea, sale, como que dice, sale de ahí. Entonces, el esqueleto está en forma vertical. ¿Cómo sale? Saldría en forma horizontal. Entonces lo vamos a observar. Por ejemplo, el esqueleto de la izquierda. Fosfato, grupo fosfato azúcar, fosfato azúcar, fosfato azúcar. Si este está en vertical, en forma horizontal está la base. Entonces vamos a mirar inicialmente desde la izquierda. Este nucleótido, por ejemplo, grupo fosfato y azúcar. Aquí está uno. ¿Está unido a qué? Aquí se desprende el esqueleto, se desprende la base en forma horizontal. ¿Cómo se llama esta base en esta gráfica? Se llama adenina. Listo, en este caso es la adenina. Entonces, el nucleótido sería grupo fosfato azúcar y la adenina. Ese es un nucleótido. Bueno, entonces luego seguimos aquí. Entonces, unido al azúcar está el otro fosfato. Unido a otro azúcar. Y aquí se desprende otra base. ¿Cuál es? La citosina. Aquí tenemos otro nucleótido, fosfato, azúcar y la citosina. Este es otro nucleótido. Y los dos nucleótidos están unidos entre sí. Azúcar de uno con el fosfato del otro. O sea, lo que vimos ahorita teóricamente lo estamos ilustrando esta figura, pues que está muy, muy clara para eso. Listo, seguimos hacia abajo. Entonces, unido otro nucleótido, el grupo fosfato unido al azúcar. Y este azúcar se une a otra base. ¿Cuál es la otra base? Timina. Listo. Entonces, ¿cuántos nucleótidos llevamos aquí? Llevamos 3. Uno con adenina, otro con citosina y otro con timina. Listo. Ahí están 3 nucleótidos. Luego sigue aquí otra unión. O sea, otra unión de nucleótidos del grupo fosfato con el azúcar. Y aquí encontramos otra base. Aquí se repite una adenina, porque la adenina ya la tenemos aquí arriba. Se repite otra. Seguimos. Otro nucleótido. Grupo fosfato y el azúcar. Y aquí unido a este azúcar tenemos otra base, la guanina. Entonces esa era la otra base que nos faltaba. Entonces estamos observando un nucleótido con adenina, otro con citosina, otro con timina y el otro más abajito con guanina. Entonces esos son los 4 tipos de nucleótidos, los que estoy mostrando aquí, que conforman el ADN. Estamos mirando la cadena del lado izquierdo, ¿cierto? La parte del esqueleto está a la izquierda. Ahora bien, ¿qué ocurre? Nos mencionaron por aquí arriba, voy a devolverme un momentico, dice, las bases nitrogenadas se unen de la siguiente manera. Hasta el momento que nos han dicho aquí era cómo están unidos los nucleótidos. Ahora bien, ahora nos mencionan cómo se unen las bases. Entonces las bases tienen que estar unidas. ¿Cómo se unen las bases? Se unen la base de la cadena, digamos, de la izquierda con la cadena de la derecha. Obviamente eso tiene su forma particular de unirse. ¿Cómo se unen? Les habíamos dicho adenina con timina y citosina con guanina. Entonces vamos a volver a mirar aquí el esquema. Entonces miremos, ahora vamos a mirar la cadena de la derecha. Listo. ¿Qué tenemos? Recordemos, las cadenas son iguales. Entonces, por ejemplo, a la derecha tenemos también nucleótidos. Aquí arriba, pues no se ve, pero aquí está el grupo fosfato unido al azúcar. Entonces, estamos mirando la de la derecha, unido al azúcar. Y el azúcar se une a otra base. En este caso, como estamos mirando la cadena de la derecha, la base se derivaría hacia el lado izquierdo, ¿cierto? ¿Cuál es? La timina, véala acá. Este es un nucleótido.
Entonces, recordemos lo que les dije. Las bases nitrogenadas son complementarias. Entonces, siempre la adenina va unida a la timina. Entonces, si tenemos adenina aquí, en el de la izquierda, en la derecha debe haber una timina. Entonces, la adenina con la timina y así y viceversa. ¿Listo? Bueno. Seguimos. Entonces, aquí esto es un nucleótido, el otro nucleótido. Entonces, grupo fosfato y azúcar. ¿Qué base se deriva? La guanina. Entonces, la guanina aquí debe ir unida a la citosina, la base del esqueleto del frente, de la izquierda. Listo. Seguimos. Grupo fosfato y azúcar, otro nucleótido. ¿Cuál es la base que sigue ahí? En este caso, la adenina. Entonces, al frente, ¿qué base debe tener? Una timina, que es la complementaria. Listo. Otro grupo fosfato, otro azúcar, desoxirribosa, con una timina. Al frente, ¿qué base debe tener? Complementaria, adenina. Y grupo fosfato y azúcar. Tenemos una citosina. Al frente, ¿qué base debe tener? Guanina, listo. Entonces, vuelvo a repasar. Cadena de la derecha. Nucleótidos como un esqueleto en forma vertical, que están conformados por grupo fosfato y azúcar, que están unidos a una base nitrogenada. ¿Listo? Bueno, y un nucleótido se une al otro entre el azúcar y el grupo fosfato. Aquí tenemos el otro. Tenemos, por ejemplo, la guanina, que es otra base. Al frente, ¿cuál debe tener? La citosina. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos cadena de la izquierda y cadena de la derecha. Estas dos cadenas van unidas. ¿Cómo están unidas las dos cadenas de ADN? Están unidas mediante las bases nitrogenadas. Entonces aquí observamos. La adenina a la izquierda va unida a la timina a la derecha. Citosina a la guanina, timina a la adenina, adenina a la timina y guanina a la citosina. ¿Qué es lo que hace que se unan esas bases de la izquierda y de la derecha? Los puentes de hidrógeno, que fue lo que mencionamos ahorita anteriormente. Entonces, realmente lo que permite que estén unidas las dos cadenas de ADN, en últimas vienen siendo los puentes de hidrógeno, ¿cierto? Porque eso es lo que hace que se unan las dos bases nitrogenadas complementarias. Bueno, esta figura 2, profe, ¿hay algún micrófono por activado? Sí, Valeria. Bueno. Ya no. Entonces les decía, la figura nos está mostrando ya con los nucleótidos, ya cómo es la conformación real del ADN. Entonces lo que observamos que es una cadena al lado izquierdo, aquí vemos el esqueleto y las bases, y otra cadena al lado derecho. ¿Qué es lo que tienen en común? El esqueleto, grupo fosfato de azúcar, estos son iguales para todos. ¿En qué se diferencian? En las bases, listo. 4 tipos de bases, 4 tipos de nucleótidos y están unidas dos cadenas mediante la unión de las bases, que es mediante puentes de hidrógeno. Listo. Esa es la forma como está configurado y constituido el ADN. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar esta partecita, vamos a hacer una pregunta ahí, a ver si los profes me colaboran eligiendo algún compañerito así que considere pues para hacerle la pregunta. Un compañero. Sí, Lo que pasa es que yo he visto muy juiciosos todos, unos muy risueños, como siempre Ashley, todo esto, pero de igual manera la idea es como que participen, a ver, algunos que no están, no sé, Cristina pero Ceballos. Esteban, ocurre lo siguiente, que es que como a veces hemos dicho que están muy, pues se les ve muy quietecitos ahí, como muy atentos, muy serios, muy concentrados, y resulta que están así, pero están pensando en otra cosa, ¿cierto? Y eso se No, es evidencia que mírele la cara de obediencia a ellas dos, a Quintero y a Ashley. Dale la cara de obediencia. En las actividades que resuelven es con se evidencia si hubo realmente comprensión de la explicación. ¿Ya quién elegimos para la pregunta?
Profe, bueno, está el profe Mario que me colaboren ahí con un estudiante que elijan ustedes. Yo había propuesto a Aura Ceballos. Ah, bueno, también. ¿A quién? Aura Caraca. Ceballos. Cristina Ceballos. A ver, Aura. Aura Cristina. Señor. Sí, buenos días. Le hago una preguntita sobre esta parte de esta figurados, entonces para que nos diga a ver según lo que haya entendido hasta ahora. A ver, Aura, según esta figura y lo que yo he explicado hasta el momento, particularmente, específicamente, ¿qué es lo que hace que estén unidas las dos cadenas de ADN, la del lado izquierdo y la del lado derecho? ¿Qué es lo que hace que estén unidas, como aparece en la figura? A ver qué nos dice. Ahora, Cristina. Profe, las bases nitrogenadas. Bueno, pues tiene que ver con las bases nitrogenadas. Estoy preguntando específicamente qué es lo que hace, o sea, que están unidas las bases, pues, digámoslo así, que estén unidas las bases y obviamente al estar unidas las bases están unidas las dos cadenas. ¿Qué es lo que une las bases nitrogenadas? ¿Cómo se llama eso que las une? Pues fuentes de hidrógeno. ¿Quién habló? Luis Alejandro Quintero. Alejandro, puentes de hidrógeno. Es correcto, compañero, muy bien. Aquí en la figurita puede observar, vea, entre las bases hay, no sé, yo creo que sí se puede ver unas lineecitas muy delgaditas, véalas aquí. Eso serían los puentes de hidrógeno. Entonces, como dijimos ahora, los puentes de hidrógeno unen una base con la complementaria, o sea, con la base de la otra cadena. Y obviamente como las bases están unidas a los nucleótidos, entonces hace que las dos cadenas estén unidas entre sí. ¿Y todo esto qué forma? El ADN. Muy bien, Alejandro, perfecto. Bueno, vamos a mirar aquí brevemente esta partecita. Bueno, entonces ya habiendo mirado todo eso, la estructura pues bien concreta, bien específica y bien detenidamente, vamos a mirar ya esta parte aquí. Entonces dice la doble hélice del ADN. En el año 1952 se inicia, entonces cuando descubrieron todos estos elementos del ADN, entonces empezaron los científicos a mirar, a tratar de descubrir cómo era la verdadera estructura del ADN, ¿cierto? Entonces dice, por ejemplo, mencionan a Linus Pauling, a Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Esos tres científicos trabajaron con técnicas del laboratorio pues, para tratar de deducir mediante estas técnicas cómo estaba conformada la estructura del ADN y también la composición. Más adelante aparecieron dos científicos llamados James Watson y Francis Crick. Ellos utilizaron las técnicas y los resultados que obtuvieron estos tres, Pauling, Franklin y Wilkins, y con base en elaborando unos modelos y unas deducciones que hicieron, ellos finalmente concluyeron y propusieron un modelo en el cual decía que las dos cadenas que les ilustré aquí, la cadena de la izquierda y la de la derecha, ¿cierto? Que estaban unidas entre sí y estaban como algo así como enroscadas. Entonces, a esa forma enroscada le llamaron doble hélice. Entonces, para que nos imaginemos como la doble hélice, sería algo así como uno mirar como un tornillo o un sacacorchos. Entonces, la forma como va girando para enrollarse o enroscarse, así sería la doble hélice, ¿cierto? Entonces, usted coge estas dos cadenas del ADN y las empieza a girar, digamos, una hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Un giro a la izquierda, otro a la derecha. Y se van enroscando con forma de sacacorchos o de tornillo. Entonces, esa estructura que va formando, esa se conoce como doble hélice. Entonces, a final de cuentas, con las deducciones y el modelo que propusieron James Watson y Francis Crick, dedujeron que esa forma real de la molécula de ADN era en forma de doble hélice. Entonces, aquí la tenemos en la figura 3. Vamos a mirar. Entonces, aquí en la figura 2 tenemos la estructura plana, digámoslo así, plana, de cómo estaban unidas las bases, cómo están ubicados los nucleótidos y los puentes de hidrógeno y todo. Ahora bien, la estructura real es la que tenemos en la figura 3. Entonces aquí está lo mismo, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos lo que vemos como en color como azul clarito,
serían el esqueleto. ¿Ese esqueleto qué contiene? Aquí lo vemos, esqueleto. Contiene el grupo fosfato del azúcar. Todos estos son grupos fosfato de azúcar. Esto que está aquí. Listo, lo mismo aquí. Recuerda que son dos partes, dos esqueletos, dos cadenas. Listo. Y hacia el interior de ese esqueleto de la molécula están las bases. Recuerde que se desprenden y están horizontalmente. Y aquí las vemos. Aquí están en colores. Aquí muy claramente nos muestran. Por ejemplo, el color rojo, la adenina. Entonces, todo lo que es rojo aquí, estas rayitas rojas, serían adenina. Las amarillas, timina. Las azules, guanina. Y las verdes, citosina. ¿Cierto? Entonces, recuerden que la base de la cadena izquierda está unida con la base de la cadena derecha y tienen que ser complementarias. O sea, adenina con timina y guanino con citosina. Así siempre va a ser en el ADN. Entonces vemos el esqueleto aquí y en la parte interna de ese esqueleto están las bases nitrogenadas y todo esto unido nos forma en general la molécula, la estructura real del ADN que se llama doble hélice. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, aquí nos dicen, el esqueleto de azúcar fosfato de los dos hilos de ADN se ubican en el exterior de la doble hélice. Aquí los podemos ver, en el exterior, los esqueletos. La banda que está como azul clarito. Y a eso le llaman como los pasamanos de una escalera. Las bases nitrogenadas se encuentran en el centro, como le dijimos ya, la parte de adentro que está como en forma horizontal son las bases nitrogenadas. Esos serían como los escalones de la escalera, los pasamanos, ¿cierto? Así más o menos para identificarlos. Cada escalón está compuesto por las bases nitrogenadas de cada cadena enfrentadas entre sí, como ya les dije. Una base de una cadena unida a la base de la otra cadena son complementarias, siempre adenina con timina y siempre guanina con citosina. Y la unión de estas bases se da por puentes de hidrógeno, que es lo que finalmente une las dos cadenas de ADN. Bueno, esta parte que les he dicho hasta el momento corresponde a la estructura del ADN, o sea, eso lo tenemos que tener claro, muy claro para comprender la partecita que sigue ya después de la actividad 1, que ya son los procesos que se realizan con esa molécula de ADN, listo. Bueno, ya aquí seguiría por la actividad 1, entonces esta actividad 1 se resuelve, pues obviamente con usted lee detenidamente este contenido, pues con base en lo que yo les expliqué ahorita, entonces ya estarán en capacidad de responder, que son unas preguntas muy sencillas, pues usted si comprendió bien la explicación, pues las podrá resolver muy, muy fácilmente. Y recuerda que si tiene dudas, pues ahí está mi correo electrónico por si necesita comentarme alguna inquietud. Esto. Profe, pues yo creo que hasta ahí iríamos en ciencias en esta sesión. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Listo, entonces espere yo. Dejas de compartir, te lo quito, ¿no? Sí, entonces venga yo la... Listo. Bueno, entonces, joven, entonces pues lo que yo les decía, esa parte que explicó es nada más de la estructura del ADN, la molécula como tal, listo. Entonces, usted debe volver a leer toda esa partecita que se les repasó y para poder resolver la primera actividad que ya estaría en capacidad de resolverla. Profe Alexis, pues mirará entonces uno de los otros compañeros pues va a proceder a continuar. Ah, no, ya igual, pero igual ya estamos pues como finalizando la sesión de hoy, pero claro, si el profesor Mario o el profesor Juan tienen algo para mencionar o acerca de la sesión que se viene dentro de 8 días, donde los profes van a participar pues la mayor parte del tiempo, el profesor Mario y el profesor Juan, no sé si de pronto les tengan que indicar algo para que se preparen para la próxima o nos despedimos. Y No, de igual manera todavía creo que hay como 20 minutos, ¿ok? ¿Cierto?
Mario, Sí. vas a No, yo sí quisiera, Juan, dale, si vos querés conversar con ellos y ahora me das 5 minuticos para concretar cómo vamos a traer la próxima semana, porque la propuesta es que dentro de 8 días hagamos, pues, la próxima clase ya hagamos taller. Entonces hay unas actividades concretas ahí en la guía, hay unas actividades teóricas, hay unas actividades prácticas y yo quiero aprovechar entonces para que se vuelva más, pues, como más dinámica la clase en ese sentido. La clase pasada les estuve contando que en la guía, creo que de esta guía que quedaron faltando unas preguntas, quedaron faltando unos puntos ahí. Yo se los Sí, compartí, entonces para que... inclusive Mario, ellos me preguntaron que si se hacían, yo les dije que sí, ¿cierto? Obvio, claro. Sí, Entonces, la idea es que los compañeritos que no tengan esa información la consigan con los compañeros que estuvieron en la clase pasada y que la tienen. Esos punticos también los vamos a trabajar dentro de 8 días. ¿Listo? Vamos a estar abordándolos todo el tiempo, confrontándolos. Espero que vengan con una altura discursiva, pues, como para dar respuesta y no quiero ver gente gagueando ahí. Y también en la parte práctica quiero que vengan ya con trabajos con un nivel de elaboración tan siquiera mediano como para compartir las experiencias y los procesos. Y si tienen ya trabajos acabados, excelente, hacemos una mini exposición ahí. ¿Qué nota? ¿Y necesitan algún material para la próxima, Ahí en Mario? la guía está muy claro todo lo que los ejercicios. Para la próxima, para que lo tengan Sí. para la próxima. Unos ejercicios de ilustración y hay unos ejercicios sobre la expedición botánica y sobre la expedición coreográfica. Hay una parte de análisis textual, de recolección de información y de producción también artística. Excelente. listo. Entonces, yo quería hablar como con ellos, no me voy a extender mucho. De igual manera, desde el punto de vista pues, de educación física, nosotros lo estábamos hablando ahorita con el ciclo 5, la importancia de aprender a administrar las emociones, ¿cierto? Aprender a tener un control de sí mismas. Entonces yo voy a empezar con este videito, donde el videito habla sobre, de pronto, del punto de vista que algunos de nosotros lo hemos vivido, y ahorita lo empalmo con él la guía porque tiene que ver con la enfermedad, ¿listo? Entonces, para compartir a Alexis. Sí, no está. Nada, Ah, qué pena, no, sí. Dale, siempre lo hago desde el principio. Listo, dale. listo. Entonces, realmente lo que yo quiero como abordar es este tema, ¿cierto? Se llama la fisiología del estrés, ¿cierto? Porque primero antes de entender el estrés no solamente es una consecuencia, por así decirlo, una circunstancia que se genera con base a varios eventos que nos lleva el trajín diario, sino que también a nivel orgánico se generan una serie de comportamientos. Listo, entonces voy a compartirles. Vamos a hablar del estrés. El estrés es una respuesta natural del organismo ante situaciones de peligro, de gran tensión o elevada presión. Pero ¿cómo se produce realmente? Estos estímulos llegan al cerebro, concretamente a una zona formada por el hipotálamo y por la hipófisis, las cuales se comunican a través de mensajes de corto alcance que son neurotransmisores. Ante el estrés, el mensaje que se envía es el factor liberador de corticotropina, o CRF, que estimula la hipófisis, activando la secreción de otra hormona, la adrenocorticotropina o ACTH. Este es como un mensajero de largo alcance, que va a llegar a los riñones, concretamente a unas zonas situadas encima de ellos, que son las glándulas suprarrenales. Ante la llegada de esta señal, las glándulas se activan y secretan cortisol. Además, el hipotálamo va a secretar dopamina, la cual va a reaccionar con el cortisol para generar la adrenalina. Esta adrenalina va a ser generada también por las glándulas suprarrenales y es la que va a generar la aceleración de la frecuencia cardíaca, la de la respiración, dilata las pupilas, evita la micción, detiene la digestión y aumenta el metabolismo del hígado, que son respuestas típicas ante una situación de riesgo.
El problema aparece cuando el estrés se prolonga y se acaba la dopamina. Esto genera depresión y problemas de sueño, además de acumularse el cortisol. La acumulación de cortisol impide la regeneración celular, lo que produce inmunodeficiencias, es decir, nos volvemos más susceptibles ante una infección, aumenta la irritabilidad, aparecen dolores de cabeza y problemas digestivos porque no se renuevan las mucosas. Todo esto lleva a lo que se denomina como estrés crónico. Bueno, yo creo que ahí se dice mucho. Se dice mucho. De pronto muchos de ustedes en algún momento han tenido la experiencia o la circunstancia primero de tener la experiencia del estrés, la ansiedad. Y bueno, dame un minuto acá. Listo. Pero muchas veces nosotros o tenemos personas alrededor de la cual tienen esas circunstancias. Nosotros de por sí, el cuerpo humano es para mí un laboratorio bioquímico, ¿cierto? Que constantemente está experimentando diferentes reacciones, ¿cierto? Que se generan desde el sistema nervioso, desde las diferentes glándulas, ¿cierto? Se van generando todo ese tipo de circunstancias. De por sí, el cortisol es de pronto el que más nos acompaña, ese es el que más detona, el que detona de pronto todos esos picos de estrés o ansiedad. Cuando usted experimenta estrés o ansiedad, realmente es que su cuerpo está detonando una serie de agentes bioquímicos que generan esa reacción, ese comportamiento y esa intolerancia del contexto, esa intolerancia consigo mismo. Ahí citan algo que para mí resume todo lo que de pronto nosotros queremos que ustedes conozcan de la guía, y es el factor de la inmunodeficiencia, ¿cierto? Cuando el sistema inmunológico empieza a tener, por así decirlo, fallos, porque no tiene cómo responder frente a agentes externos, virus, bacterias, como lo citan ahí, y nos empezamos a enfermar, ¿cierto? Nos empezamos a enfermar. Eh, yo lo decía ahorita en el ciclo 5, hay personas que han entrado a profundidad de pronto a estudiar más el comportamiento humano, las emociones de las personas, y han llegado al punto de no afirmar, pero sí decir que muchos de los cánceres que se les desarrollan a las personas son por desequilibrios emocionales, ¿cierto? Esos desequilibrios emocionales circunstancialmente por un entorno negativo, de pronto por falta de ese manejo del estrés, la ansiedad. Entonces el sistema inmune está muy presto, muy llevado a que pronto nos podamos enfermar, ¿cierto? Entonces hay diferentes tipos de enfermedades ya un poco más mortales que se van desarrollando, ¿listo? De pronto, el ser humano solo reacciona en el momento en el cual ya tiene la enfermedad o ya tiene la circunstancia. El resto del tiempo no genera patrones de prevención, ¿cierto? Nosotros con Mónica, con César, siempre le hemos hablado a usted lo de la cultura preventiva, desde la alimentación, desde el movimiento, desde el control de las emociones, ¿cierto? La cultura preventiva. La cultura preventiva, de pronto en este lado del mundo, en Occidente, no es tan... Últimamente sí ha venido mejorando, pero tradicionalmente siempre hemos buscado enmendar con agentes químicos que de pronto enmenden eso. Si nos vamos a otras culturas donde se promueve más la cultura preventiva, Oriente y otro tipo de lugares del mundo, de pronto allá sí vemos de que el autocuidado es muy primordial. El autocuidado no solamente es como me veo estéticamente, porque tranquilamente si nos quitaran cada parte del cabello, todo eso, todos por dentro somos iguales, ¿cierto? Cuando realmente somos estructuras óseas, o sea, realmente no tenemos belleza alguna, ¿cierto? Cuando nos quitan todo eso. Entonces ahí nos muestra la igualdad de cada uno de nosotros. Sin embargo, mientras estemos como con las condiciones, siempre hemos de tener la cultura de la prevención. Nosotros de por sí hemos buscado que ustedes entiendan de que el ejercicio es una alternativa, ¿cierto? Que busca de pronto compensar ese desequilibrio de pronto emocional que ustedes van sufriendo y evitar que de pronto entremos en lo que es la enfermedad causada por agentes como malos hábitos, ¿cierto? Mala alimentación, exceso de inactividad. Entonces ahí es donde nosotros buscamos que ustedes de una manera u otra tengan unos patrones de comportamiento. Me consta, soy testigo de que algunos de ustedes son muy activos, ¿cierto?
pertenecen a clubes, hacen ciertas prácticas, tienen preferencias, pero también me consta que algunos, cuando los veía hace 15 días entregándole las camisetas, están muy descuidados, literal. O sea, los vi con sobrepeso algunos, los vi con una condición que igual manera, ¿qué pasó acá, cierto? Entonces no es esa manera como de que estéticamente nos veamos, sino como que desde el punto de vista nos valoremos no como, no entrar en ese juicio en el cual nos dicen, no, es que me quieran como soy, no, realmente debo de ser sano, realmente debo de tener un patrón de pronto de responsabilidad consigo mismo, ¿cierto? Si usted no lo crea, va a ser y va a costar mucho más en la etapa adulta, ¿cierto? Porque ya vamos a tener una hipertensión, vamos a tener colesterol alto y vamos a tener otros agentes. Entonces ahí está la responsabilidad de ustedes consigo. Algunos yo sé que han tenido que recurrir a Wilson. Wilson nos ha apoyado por el tema emocional, por el tema de ansiedad y estrés, y como lo citamos acá. Sin embargo, también hay que poner de la parte de ustedes, hay que poner de pronto de saber de que todos lo hemos padecido, todos lo padecemos, algunos en mayor o menor medida estamos condicionados por diferentes circunstancias de tipo económico, de tipo familiar, de cualquier tipo. Entonces es tener presente que cada uno de nosotros debe aceptar eso. Y lo otro es también saber de que nosotros en ocasiones debemos darnos la oportunidad de experimentar todas esas emociones también, ¿cierto? Entonces, cuando lo hablamos con César, es mirar de que nosotros siempre les abrimos espacios a ustedes, invitarles a que siempre busquen prácticas que desde ahora de igual manera empiecen a generar esa cultura del autocuidado, ¿cierto? El autocuidado con responsabilidad. He visto algunos que también corporalmente se han venido transformando, empezaron a hacer que velitas, que empezaron a hacer abdominales, que empezaron a hacer un montón de cosas y Mario lo citaba una vez con un compañero, lo veo todo cuajo, ¿cierto? Pero es porque en su momento también esa persona de pronto empezó como a esto. No podemos entrar en el juicio de pronto de la cultura estética de que porque se ve bien es sano, no, realmente es el cuerpo de por sí tiene una consecuencia que es cuando me cuido bien me voy a ver bien, ¿cierto? Más que nada eso. Y en especial tener mucho el control de las emociones, saberlas administrar, saber convivir con ellas, ¿cierto? Entonces, ese es como nuestro punto acá. Mónica es muy preocupada por la salud mental de ustedes, nosotros lo hablamos mucho, aunque ustedes no interactúan con ella o con César, nosotros siempre hablamos mucho de la salud mental, porque es que la salud corporal, nosotros le hemos hablado a ustedes de miles de formas, en clase, ellos, pero la salud mental es muy importante, la salud mental hay que aprender a administrarla, ¿cierto? Es tanto que tenemos de pronto el registro de que algunos de ustedes no entregaron componentes porque están ya como un poquito como que, ya, no quiero hacer nada más, y está bien, me puedo resguardar ahí en esa intención de que, bueno, estoy con estrés, ansiedad, ya no quiero hacer nada y está bien. Sin embargo, yo también debo tener la responsabilidad de salir adelante como con mis deberes, porque todos tenemos deberes, ¿cierto? Todo no es, entre comillas, exigir, no, tenemos también deberes y es la responsabilidad con ustedes mismos. Vuelvo a reiterar, como se los dije la semana pasada, felicitar ayer también lo cité en el grado 9.1, el ciclo de ustedes lo ha hecho muy bien, entonces parece que se puede hacer algo muy, muy interesante, ¿cierto? Entonces, ese es el mensaje que les queremos dar, saber de que el estrés realmente está basado mucho en reacciones químicas, aprender a conocer el cortisol, aprender a saber de que el ejercicio principalmente nos va a generar endorfinas, que nos va a generar esa hormona de la felicidad y todo esto, ¿cierto? Entonces, no solo con el ejercicio, también con otras prácticas donde ustedes se sientan como cómodos, ¿cierto? Y aprender a tolerar y entender al otro, ¿cierto? Lo que llamamos empatía, de ponerme en el lugar del otro y saber de que cada persona es un mundo diferente, tiene experiencias diferentes y no puedo entrar a juzgar, a reírme del otro por cómo es, por lo callado, por esto y lo otro. No, cada uno de nosotros tiene una forma diferente de comportarse. Entonces, a partir de ahí, me ayudo yo mismo y ayudo al compañero también, ¿listo? Entonces, eso era lo que quería como compartirles. Muchas gracias, Juan.
Entonces, ya estamos en el tiempo. Voy a activar el chat para que coloquemos nombre completo, grado y grupo y lo hagamos por favor una sola vez. ¿Listo? Y muchas gracias por la asistencia. Dentro de 8 días, ya saben, van a tener el trabajito con Mario, el trabajo con Juan, y para que vengan bien preparaditos, con mucha disposición. Recuerden que si tenemos Profe, posibilidad de activar la cámara, que lo hagamos por respeto, por compromiso, por la atención que se merecen estas sesiones. Reinaldo, cuéntenos. mire, usted sabe que yo puse el nombre cuando lo empezaron a poner ahora. Tengo que volverlo a poner. No, déjelo así que yo no borré el chat. ¿Listo? Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces ya el que colocó la asistencia puede ir finalizando y se puede retirar de la sesión. Y les agradecemos mucho. Entonces ya de pronto si Mario, Ricardo van a decir algo ya para finalizar, pero ya estamos. Pues nada, la isla la acompaña y nos vemos dentro de 8 en la próxima clase. Listo, excelente. Bueno, Y las, entonces, pues, con unas ciencias naturales, pues. Hasta luego. Chaito, se cuidan bastante. Ojo a Hasta Nicole y María Camila. Ricardo, ahora Nicole lo y María molesto con Camila. unos casos que tengo del ambientalis. Profe. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias, Profesor Mario, profesor Alex. Hasta luego. a ustedes, gracias. Chao, profes, y gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta Muy luego. bien, Ricky, una carita feliz ahí para vos. Ay, gracias. Chao. Hasta luego y gracias. Lo puso contento, Mario. Muy bien, profesor Mario, muy bien. Pues alcanzó a poner contento. Muy buen aporte, profesor Mario, muy buen aporte. Arrojar ahí, Mario. Ahora, y pila Ricardo ahí, invitación ahí a tomar algo. Está bien. Mejoró mucho con el sonido. Sí, esa sí. expresión, ¿no? Y esa expresión de este man es un locutor, potencia.